Pero los primeros días fue un caos. Yo los primeros días quedé completamente inconsciente y después poco a poco me fui recuperando gracias a mis compañeros que me iban ayudando, y al final soy de los que estoy mejor físicamente, y al final de los que ayudaba a los compañeros. Las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir hay que buscarla en un campo distinto de la medicina y de los científicos. Lo que logramos nosotros no tiene ningún corte diferente, solamente un poco la fe en Dios y la fe en la vida. Bueno, yo no estoy llegando de la... Pues había no veía y para mí la posibilidad de salir con un tormento, entonces decidimos más fuertes, salieron a traicionar a la... Además, para nosotros esto no es un milagro, no es que Dios nos haya salvado así para caída, sino que nosotros sabíamos que nos íbamos a salvar, nos organizamos para salvarnos, y Dios nos dio fuerzas y nos salvamos. Y dentro de eso había altibajos, ¿no? Hacíamos excursiones, hicimos varias excursiones para buscarnos, y a veces salía yo, a veces salía otro, ¿no? Hacíamos mochilas, hacíamos ropa, hacíamos cazadas, arreglábamos el avión. Yo creo que después de la reunión recién salí para adelante. Porque creo que refleja muy bien cómo fue que nosotros salimos de los Andes, de la cordillera. Refleja también cómo cae el pelo, ¿no? Cómo pasa el tiempo. Eso hace 41 años, va a ser hecho 41 años la semana que viene. Pero también me gusta mostrar este video porque ahí no hay ficción. Eso es lo que nosotros decíamos realmente cuando salimos de los Andes. Lo bueno es que lo que decíamos allá hace 41 años, lo seguimos diciendo ahora. Esa palabra ingenua de Daniel Fernández diciendo que nosotros no sabíamos si nos íbamos a salvar o no, trabajamos para salir, Dios nos dio fuerzas y salimos. Bueno, eso somos nosotros hablando, y es básicamente lo que sigo pensando. Lo nuestro no fue una cosa así absolutamente milagrosa donde alguien nos salvó en un paracaídas, sino que lo nuestro fue el resultado del trabajo. Fue el resultado del trabajo puro, del trabajo sucio, del trabajo difícil, complicado, del trabajo individual de uno mismo y del trabajo en equipo también, de la comunión con nuestros amigos, trabajando fuerte para sobrevivir, sin saber si nos íbamos a salvar o no, pero trabajando. Y bueno, y así fue como salimos nosotros, ¿no? Porque trabajamos. A nosotros, repito, no nos sacaron, nosotros no salimos volando, no vino Dios en un paracaídas y nos sacó. Nosotros salimos de los Andes porque trabajamos para salir. Y recién me preguntaban cómo titulo yo mi charla, y a mí hay una frase que me parece que es la más importante, que es: todos somos sobrevivientes. Todos somos sobrevivientes quiere decir muchas cosas, pero quiere decir, por un lado, que nosotros allí, o nosotros los que salimos de los Andes, no éramos gente especial. No éramos un grupo de iluminados que hicimos lo que otros no podrían haber hecho. Nosotros hicimos lo que cualquier grupo en una situación parecida podría haber hecho. Nosotros no somos distintos por haber salido de los Andes. Somos gente común y corriente. Eso es muy importante, porque quiere decir que cualquier otra persona en nuestra situación también se podría haber salvado. Eso quiere decir que ustedes en nuestra situación también se podrían haber salvado si trabajaban como trabajamos nosotros para salir de los Andes. Y todos somos sobrevivientes también quiere decir que a todos nos pasan cosas en la vida. Mi experiencia de sobrevivencia no es distinta de las experiencias de sobrevivencia de cada uno.
A todos tenemos una situación extrema, una situación límite, una enfermedad, la muerte de algún cercano. A todos nos pasan esos enfrentamientos o cercanías con situaciones límites. Y ¿saben qué? La relación que yo tengo con mi propia experiencia de sobrevivencia no es distinta de la relación que cada uno de ustedes tiene con sus propias experiencias de sobrevivencia. De vuelta, a todos nos pasan cosas, todos podemos salir, todos podemos superar las distintas montañas que se van enfrentando. Y además, hay otra cosa que es muy importante. Después de cada montaña viene otra. Que así es la vida, de ir superando montañas. Y es bueno que sea así. Lo que pasa es que cuando hemos superado una montaña y vemos la próxima, no sabemos cuán alta es. Y cuando estamos en el valle y miramos para arriba, no vemos la cumbre, porque las cumbres no se ven desde los valles, solamente vemos una enorme dificultad. Y lo único que podemos hacer es empezar a caminar. De la misma manera como hemos superado otras montañas, quizás podamos con esta y empezamos a caminar. De la misma manera como nosotros hace 41 años caminamos las montañas y pudimos salir de la cordillera. Pero déjenme que les cuente algunas cositas de lo que nosotros vivimos allí antes de volver de alguna manera a este tipo de conceptos o de enseñanzas o lo que sea. Yo tenía 21 años. El 13 de octubre del 72 estaba volando con mis compañeros del grupo de rugby de Don Cristian de Montevideo rumbo a Chile. Íbamos a jugar un partido de rugby. Yo además había vivido en Chile antes, tenía una novia, la iba a ver. Viviendo en Uruguay, teniendo una novia en Chile era muy complicado, por lo cual no sabía si tenía o no, pero ese era el objetivo de mi viaje. Además de pasar un buen fin de semana largo con mis compañeros. El avión no había podido cruzar el día anterior por mal tiempo que había en la cordillera. Y el 13 de octubre salimos. El plan de vuelo decía que íbamos a volar de Mendoza hacia el sur, llegar hasta la ciudad de Malargüe, ahí mirar hacia la derecha, pasar el Soñado, cruzar Paso Planchón, y 15 minutos más llegaríamos a la ciudad de Curicó, donde el avión de vuelta tendría que mirar hacia la derecha y descender en el valle central de Santiago de Chile. No era un buen vuelo, había mucha velocidad, muchas turbulencias, el avión se sacudía mucho, pero lo concreto es que a los 2 minutos de haber pasado Planchón, no a los 15 como decía el plan de vuelo, el piloto se confundió, creyó que había pasado, que estaba sobre el Curicó, intercambió alguna conversación con el aeropuerto de Santiago de Chile y empezó a bajar. Miró hacia la derecha y empezó a bajar en el medio de la cordillera de los Andes y no en el valle central de Chile. No se le paró un motor, no se desprendió nada, no fue un problema técnico, fue un problema humano. Empezamos a bajar, el avión se movía cada vez más, finalmente caímos en 2 pozos de aire muy profundos. Y cuando vimos a través de las ventanillas nos dimos cuenta de que estábamos volando prácticamente a la altura de las montañas. Lo que vimos no nos gustó, el avión se empezó a mover mucho, se sacudía y pasó lo que no tenía que pasar. Justamente una de las alas del avión tocó la ladera de la montaña y se rompió. Y cuando se rompe el ala, imagínense, el avión pierde estabilidad. Finalmente cae de panza sobre la superficie inclinada del glaciar y se desliza hacia abajo a gran velocidad. Finalmente la nieve que estaba cayendo en ese momento para el avión en su caída. Cuando para, todos los asientos que estaban del lado derecho son arrancados por sus cortes y los tiran para adelante.
Yo no puedo reconstruir exactamente todo lo que pasó. Yo no puedo decir, no me acuerdo en qué asiento estaba. Incluso hay imágenes que se me mezclan con escenas de las películas que se han hecho. Obviamente tengo algunas imágenes que son mías, que no están en las películas. Como por ejemplo la imagen de mi amigo Felipe, que estaba volando conmigo y que estaba muerto a mi lado. Eso no está en ninguna película. Pero veo el avión volando y eso no puede ser, yo no lo pude haber visto. Yo estaba adentro. Eso claramente son escenas que están sacadas de la película. O sea que el momento del accidente es algo que yo personalmente lo tengo confuso. Lo que sí recuerdo es que inmediatamente después salí del avión y lo que vi fue impresionante. Estábamos en el medio de un valle, todo nevado, enorme silencio, montañas muy blancas y una nube baja que tapaba las cumbres. No nos dejaba ver más de 100 metros. Pero fundamentalmente lo que pasaba allí era que no entendíamos qué era lo que había pasado. ¿Cómo es que yendo a jugar un partido de rugby en Chile de golpe estábamos perdidos en la mitad de los Andes, sin comida, sin agua, sin saber dónde estábamos, sin abrigo, sin preparación, sin ningún tipo de equipamiento, y estábamos perdidos ahí? De los 45 pasajeros que había en el avión, quedamos 27. El resto había muerto en el accidente o en los momentos que siguieron. Murieron 18 personas en los primeros días, pero después quedamos 27 personas vivas. Algunos con heridas, pero la mayoría estábamos básicamente bien. Y ahí, entre la confusión, entre no entender qué había pasado, el capitán del equipo, que había sido tan importante en organizarnos, en preparar el viaje, en coordinar todos los detalles, en saber dónde íbamos a dormir, en haber alquilado el avión a la Fuerza Aérea Uruguaya. Bueno, él sintió una gran responsabilidad. Y bueno, empezó a hacer lo que tiene que hacer un capitán, que es a tratar de ordenar al grupo, de fijar objetivos, de organizarnos. Pero ¿saben qué? Había algo que ahí no funcionaba, porque el grupo estaba enfrentando otras cosas. El capitán del equipo nos decía: aguanten, ya nos van a venir a buscar. Lo primero que hizo fue ordenar las provisiones que teníamos. Teníamos chocolates, teníamos galletitas. Bueno, voy a administrar esto, porque tenemos que aguantar hasta que nos vengan a buscar. Y así fue como empezamos a pasar estos días, esperando que nos vinieran a buscar. Éramos un día, 2, 3, 4 días, y el capitán decía: ya nos van a venir a buscar. Seguramente nos están buscando de alguna manera, o nos han visto, saben dónde estamos. Aguanten, ya nos van a venir a buscar. Teníamos una pequeña radio, y esa radio nos permitía a nosotros escuchar qué era lo que estaba pasando con la búsqueda. Escuchábamos con gran dificultad, pero a las mañanas temprano escuchábamos claramente los noticieros uruguayos y chilenos que hablaban de nosotros. Y sabíamos que había 2 aviones que estaban aplicados a buscarnos. Algunos familiares nuestros que decían que quizás habíamos seguido volando y estábamos en una isla del Pacífico esperando que nos rescaten. En fin, las cosas más locas. De todas maneras, entre líneas entendíamos que nos habían dado por muertos. A nadie se le ocurre que un avión que se pierda en los Andes tenga sobrevivientes. Lo más lógico es que nos hubiésemos estrellado de frente contra una montaña y bueno, en algún momento iban a aparecer, pero todavía nos buscaban.
Y de hecho un día, mientras estábamos escuchando la radio, ya la habíamos escuchado, vimos pasar por nosotros, por arriba nuestro, un avión. Este avión pasó muy alto. Le dijeron, bueno, hay aviones. Al otro día pasó nuevamente otro avión, y esta vez el avión pasó muchísimo más bajo. Lo podíamos ver perfectamente. El avión pasó, pero al rato vuelve a pasar en forma perpendicular por donde había dejado el trazo del otro. Y cuando está justamente arriba nuestro, el avión mueve las alas. Y cuando el avión mueve las alas, nosotros entendimos, o quisimos entender que era una señal de que ya nos habían visto. Se cumplía lo que decía el capitán, ya nos habían visto. Al día siguiente íbamos a ser rescatados. Por lo cual hicimos una gran fiesta. Pero el día de hoy hicimos una fiesta, pero nos aflojamos los controles y nos dimos permisos que en otro momento no nos hubiésemos dado. Por lo cual todas las provisiones que teníamos atesoradas desaparecieron. Nos comimos los chocolates, nos tomamos el vino, la galletita. Total, al día siguiente íbamos a ser rescatados. Así que al día siguiente encendimos nuevamente la radio esperando escuchar el mensaje, esperando saber cómo se iba a producir el rescate, cómo iban a venir a buscarnos. ¿No? El capitán obviamente estaba muy entusiasmado con la posibilidad bastante concreta de que lo vinieran a rescatar. Pero en la radio ese día escuchamos otra cosa. No solamente escuchamos de que no nos habían visto, sino que también escuchamos de que la búsqueda había sido cancelada. Y se suspendía porque no tenía sentido después de 10 días que estuviéramos perdidos en los Andes, que nos siguieran buscando por tan mal tiempo. No podíamos estar vivos, era muy peligroso, la búsqueda se suspendía hasta diciembre, cuando las condiciones climáticas y el hielo permitieran aflorar los cadáveres de los muertos. Nos habían abandonado, pero lo peor de todo es que nosotros nos estábamos escuchando. Nosotros estábamos escuchando lo que ellos nos decían, que no nos iban a buscar más. Imagínense, para el capitán del equipo que había puesto tanta énfasis, tanta fuerza en que nos iban a venir a buscar, fue una pésima noticia. Y de hecho se quebró, se deprimió, no había solución, se desvaneció toda la esperanza. Para otros, no tanto. Para mí personalmente, era como una mala noticia más. Ya habíamos sobrevivido 10 días en la montaña. Y ahora nos estaban diciendo que bueno, que no nos vienen a buscar. Bueno, quizás lo que había que hacer era seguir así, seguir sobreviviendo, seguir sobreviviendo un día más. Y de día tras día íbamos a poder llegar a algún lado. No era el fin, ya era una mala noticia más, pero era una demostración de que no había que esperar. Había que prepararse para hacer algo. Así que nos empezamos a pensar, nos empezamos a cuestionar cómo íbamos a hacer para poder salir de la montaña. Bueno, había que empezar a entender dónde estábamos. No sabíamos, era solamente montañas, y para dónde era la salida. Sería hacia abajo, hacia el que recorre las aguas, en un valle que quizás doblara de vuelta, el valle miraba hacia el este, hacia la Argentina. Pero por otra parte, el piloto antes de morir había dicho de que habíamos pasado Curicó. Y si habíamos pasado Curicó tendríamos que estar en Chile. ¿Cómo eso no lo entendíamos? ¿No? Y estábamos mirando hacia la Argentina, la salida era hacia la Argentina, al fondo había un volcán, una montaña muy grande,
que hoy sabemos que es el volcán soñado, que nos tapaba la salida, pero teníamos la sensación de que era hacia allá. Pero el piloto había dicho, habíamos pasado un Curicó. Eso nos confundía. Así que empezamos a hacer pequeñas excursiones. Empezamos a caminar, subimos 200, 300 metros. Cuando subíamos 200, 300 metros mirábamos hacia abajo y veíamos el avión pequeñito ahí abajo. Era imposible que nos hubiese visto desde el aire. Nosotros mismos, a 200 metros de altura, apenas podíamos distinguir una manchita negra en la nieve y nuestros compañeros moviéndose alrededor del avión. Pero era imposible que desde lejos nos vieran. Siempre hacia arriba, hacia los costados. Había un costado donde no nos animábamos a ir. Ahí sentíamos como que había un precipicio, como que caía abruptamente donde nosotros estábamos. Y además había un glaciar que colgaba sobre una de las paredes de la montaña. Tampoco nos atrevimos a ir hacia ahí. Hubiese sido el final, porque a medida que te acercabas al glaciar había más grietas y agujeros. Era realmente muy peligroso. Pero además teníamos otro problema. ¿Cómo íbamos a sobrevivir si nos habíamos comido todo? Hacía 10 días que estábamos en la montaña. Habíamos comido los chocolates, las galletitas, queríamos vivir. Y un poco en forma simultánea, entre todos, nos empezamos a dar cuenta de que si queríamos vivir, teníamos que alimentarnos. Y que en realidad los cuerpos de nuestros compañeros muertos nos podían dar la energía necesaria para que saliéramos de los Andes. No es que vino un día alguien con una iluminación y dijo, muchachos, no se preocupen, yo tengo la solución, lo que vamos a hacer es todo esto. No fue así. Entre todos nosotros y al mismo tiempo prácticamente empezamos a darnos cuenta de que la solución estaba, de que teníamos que recurrir a los cuerpos de nuestros compañeros muertos. Se dijeron cosas. Yo mismo hice un paralelismo entre la religión, entre la comunión de los católicos, que comen el cuerpo de Cristo y esta ofrenda de vida que estamos recibiendo de nuestros hermanos muertos. Otro dijo de que bueno, que eran proteínas y que se transformaban en calorías y que había que hacerlo. Todo eso se dijo, pero yo estoy totalmente convencido de que no era necesario. La decisión que tomamos nosotros ahí de empezar a alimentarnos a nuestros compañeros muertos, en definitiva, no fue una decisión difícil. Queríamos vivir y no había otra solución, no había otra alternativa. Así que un buen día, un grupo de nosotros fue a uno de los cuerpos de uno de los chicos, hizo un tajo, sacó un poco de su carne, lo puso arriba del avión y al rato lo repartió entre todos. A algunos le costó un poco más, pero al rato todos comimos. ¿Y saben qué? Una vez que comimos, nos sentimos que habíamos cruzado una línea. Pero no una línea complicada, sino que estábamos de vuelta en la batalla. Sentíamos que de vuelta teníamos una oportunidad. Sentíamos como que había que seguir haciéndolo y que estábamos del lado de la vida. Así que de vuelta, entre todos, nos pusimos y nos empezamos a olvidar de qué era lo que estábamos haciendo para alimentarnos. Una vez que empezamos, ya no nos cuestionamos más. Sentíamos de que habíamos cruzado esa batalla, que habíamos ganado esa batalla de la montaña y que ahora íbamos a tener la necesaria fuerza para aguantar lo que iban a aguantar. Así que redoblamos nuestros esfuerzos para organizar una expedición que nos permitiera salir de la montaña. ¿Quién podía ser? ¿Para dónde íbamos a salir? Íbamos a salir hacia abajo, hacia donde todo indicaba que era la salida, o íbamos a salir hacia el otro lado, hacia Chile, porque el piloto había dicho que habíamos pasado
Recuerdo que esto fue a fin de octubre. Todavía había 27 personas vivas en el avión. Una de esas tardes había empezado a nevar, nos habíamos metido en el avión un poco más temprano. Recuerdo que estaba durmiendo, tenía una mano así cerca de la cara, acostado en el suelo del avión, ya habíamos sacado todos los asientos, el avión había quedado limpio, la cáscara del avión había quedado limpio, nos acostábamos enfrentados para no dormir. De golpe sentimos un ruido muy fuerte afuera en la montaña, un ruido que nunca habíamos escuchado. Después sentimos un temblor y en segundos toneladas de hielo cayeron sobre el avión. Tuvimos una luz, una avalancha. La nieve entró por la parte de atrás del avión que estaba abierta hacia la montaña, tapada con valijas y mamparas y pedazos del avión, y entró todo hacia adentro y lo cubrió totalmente. Por un lado, bueno que haya entrado dentro del avión, porque eso permitió que el avión no se aplastara por el peso de la nieve, y evitó también de que el avión rodara hacia abajo. Si hubiese rodado hacia abajo, seguramente hubiésemos muerto todos los que estábamos adentro. Pero de golpe yo me sentí que no podía salir, que estaba atrapado por la nieve. Intenté levantarme, pero no podía. Pero al principio la nieve es porosa, con lo cual podía seguir pasando el aire, pasaba el oxígeno. Entonces pude inflar mis pulmones y el estómago y dejé un espacio entre la nieve y mi cuerpo y continué respirando. Poco, pero lo suficiente para mantenerme con vida. Pero después, al rato, la nieve se congela. Y cuando la nieve se congela, se transforma en hielo. Y cuando se transforma en hielo, el aire no puede pasar más. Con lo cual me empecé a quedar sin aire, me empecé a quedar sin oxígeno. Traté de levantarme, traté de salir, pero no podía. Si bien la nieve era blanda, podía moverme, pero no tenía la suficiente fuerza para poder incorporarme y salir de la trampa de nieve que estaba. Así que en determinado momento me empecé a quedar dormido. Me empecé a sentir que me estaba yendo. Me estaba quedando dormido, así en un enorme paz, cuando de repente uno de mis compañeros me saca la nieve de mi cara y vuelve el oxígeno a mis pulmones. Y cuando vuelve el oxígeno a mis pulmones, vuelve toda la fuerza y las ganas de seguir luchando para vivir. Bueno, y de vuelta trato de incorporarme, ¿no? Y habiéndome destapado la cara, podía respirar. Pero arriba era un río, los chicos corrían de un lado a otro y finalmente me vuelven a tapar de la nieve. Pero esta vez con la mano que tenía cerca de mi boca puedo mantener la nieve fuera de mi cara y continúo respirando. Poquito, pero lo suficiente para mantenerme con vida. Y tuve un buen rato, hasta que finalmente uno de mis amigos me tomó de la mano y me sacó para afuera. Primero hasta la cara, nada más, después hasta los hombros, después pude salir totalmente. Esos días de la avalancha fueron los peores días que yo recuerdo. Como les decía al principio del accidente, lo tengo medio confuso, estoy protegido. Estoy seguro que fue tremendo, pero no me acuerdo. Durante mucho tiempo traté de recordarlo, pero no vale la pena. En algún lado estará. Pero sí me acuerdo de los días de la vida. Fueron 3 días que estuvimos encerrados dentro del avión, todos mojados, en un espacio no más de 2 o 3 metros de largo, a oscuras, porque el avión había quedado totalmente sepultado de la nieve,
De día apenas teníamos una penumbra que atravesaba las ventanillas. Y así pasamos 3 días. Lo que sí, el día de la luz murieron 8 personas más. Murió el capitán del equipo, que había sido tan importante para todos y que había de alguna manera mantenido la conducción y esa idea de que había que aguantar, que ya nos iban a venir a buscar. Pero también murió Liliana, que era la única mujer que todavía estaba con vida, que fue muy importante en la montaña en los primeros días. Murió también uno de los que había hecho una expedición tremenda y había pasado una noche en la intemperie. Murió también el último miembro de la tripulación, que todavía estaba con vida. Murieron 8 más, por lo cual quedamos 19 personas vivas. Pero de vuelta éramos 19 personas sin su capitán, sin saber qué hacer, confundidos, mojados, heridos, enterrados bajo la nieve. Y ahí se consolidó algo que estaba empezando a aparecer. No, ya estaba claro de que no había que aguantar más. Ya estaba claro que no podíamos esperar que nos vinieran a buscar. Y no teníamos ninguna figura de autoridad. Así que distintas personas, desde sus fortalezas y debilidades relativas, dieron un paso al frente y dijeron, bueno, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Entonces los estudiantes de medicina se recibieron de médicos y hacían lo imposible para atender los heridos. Aquellos que sabían algo de ingeniería, de electrónica, trataron de conectar la radio del avión a las baterías para poder enviar una señal y que nos pudieran ubicar y nos vinieran a buscar. Aquellos que tenían buen humor o tenían un humor especial, bueno, nos hacían reír, nos hacían pasar los momentos más difíciles y de alguna manera eso fue también muy importante para la convivencia del grupo. También estaban aquellos que tenían una gran espiritualidad. Ellos nos ayudaban, nos hacían rezar. Todas las noches rezábamos un rosario y eso nos iba durmiendo de a poquito, era como un mantra. Yo personalmente agradecía a Dios que estaba vivo y le pedía que me diera fuerzas para estar vivo el día siguiente. Porque al día siguiente íbamos a tener que seguir trabajando. Íbamos a tener que seguir trabajando para sobrevivir un día más. Y así, un día más, vivos, quizás íbamos a poder llegar a un grado. Importantes. Algunos heridos, aquellos que hacían poca cosa, aquellos que dependían de los demás. También era importante que se ocuparan de sí mismos. Ahí los actos de liderazgo no eran resolver los problemas de la gente. Ahí los actos de liderazgo eran ayudar a que la gente resolviera sus problemas. O por supuesto que había que curar a los heridos y ayudarlos y hacer ese tipo de cosas. Pero también era muy importante hacer que esos mismos se ocuparan de sí mismos. Y eso fue algo que fue apareciendo entre todos. Y todos colaboramos con eso. Yo personalmente era un poco el intelectual del grupo. Además de leer mapas y de tener teorías por dónde teníamos que salir, que cuando fui consultado dije que había que salir hacia el este, caminar hacia la Argentina, seguir el curso de las aguas, que obviamente las aguas a algún lado nos iban a sacar. Pero obviamente también hacíamos otras teorías, pero poco a poco nos fuimos alejando de los pensamientos cada vez más complejos y nos fuimos concentrando en dos cosas. En qué íbamos a vivir hoy, cómo íbamos a vivir hoy, qué teníamos que hacer para sobrevivir ese día, cómo teníamos que hacer para estar ese día un poco mejor y pensar en esa salvación final
que teníamos objetivo de largo plazo. Pero no lo podíamos relacionar. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a llegar de un lado al otro. Eso era demasiado incierto. No sabíamos si nos iban a ir a buscar, si íbamos a poder salir caminando, si íbamos a tener que salir todos. No lo sé. Lo importante era estar bien en ese momento, alimentándonos, haciendo todas las cosas que había que hacer y pensar, sí, soñar con la vuelta a casa. Ahora, yo tenía un problema porque yo iba a Chile a ver a una chica y todos mis amigos hablaban de Uruguay, de cuando volvamos a Uruguay, íbamos a hacer grandes comilonas, íbamos a ir siendo todos amigos. Y yo tenía ese problema, yo no pertenecía a ese grupo. Con lo cual, poco a poco me empecé a olvidar de por qué iba a Chile. Y de hecho, mientras yo estuve en la montaña, no me acordé de mi novia chilena. Tampoco me pude acordar de mis padres, de mis hermanos, de todo lo que yo había dejado en Uruguay y en Argentina. Eso era muy complejo. Allí en la montaña estuve 70 días mirándome respirar, sintiéndome el pulso, observando mis costillas, en la inmediatez de la vida, viviendo así, muy bajito, muy concentrado, muy enfocado en lo que estaba pasando y soñando volver e ir a Uruguay y compartir con mis amigos y conseguirme otras chicas, otras novias, pero de vuelta, lo que yo tenía se me olvidó, no me podía conectar con eso. Hubo una sola vez en que me empecé a acordar de mi familia y me puse muy triste. Inmediatamente algo de mi cerebro me lo sacó, ¿no? Como de vuelta, protegiéndome, ¿no? No había que gastar energías en algo tan complejo. Yo no puedo decir que yo salí de la montaña porque quería ver a mi padre, o a mi familia, a mi hermano o a mi novia chilena. No, yo salí de la montaña porque yo quise vivir siempre. Porque quise vivir un día más. Yo no puedo decir que quería escribir un libro, plantar un árbol, o lo que sea, no. Era mucho más sencillo, era mucho más básico. El instinto de supervivencia es así, ¿no? Uno quiere seguir vivo un día más, ¿no? Y si no, veámoslo en aquellos que se están muriendo, no quieren cosas complicadas, quieren seguir viviendo un día más. Y eso era trabajo. Había que mantenerse bien, había que alimentarse, había que respirar. Yo me pasaba todo el día comiendo, todo el día haciendo cosas, todo el día en contacto con manifestaciones vitales más básicas, sabiendo que así iba a poder mantener vida. No sabiéndolo porque no pensaba en eso, pero era el instinto que nos llevaba, el instinto que nos movía. Finalmente, después de muchas excursiones fallidas, de muchos errores que cometimos, siempre probando cosas nuevas, caminos, equipos, equipamientos, cosas que inventamos, la mayor parte de ellas fracasaron. Estuvimos semanas en la cola del avión intentando conectar las baterías a la radio porque se produjo un cortocircuito y abandonamos todo intento de que eso pudiera funcionar. Finalmente, el 10 de diciembre, después de haber estado casi 60 días en la cordillera, nuestros caminantes, que eran Canesa, Parrado y Vicentín, empezaron la última gran caminata. Ellos eran nuestros caminantes. El grupo trabajó para ellos. Trabajamos todos para ellos para que tuvieran las mejores posibilidades de llegar a algún lado. Nosotros en ese sentido trabajamos en equipo, pero no trabajamos en equipo porque habíamos hecho un curso de trabajo en equipo o incluso porque éramos un equipo de rugby o lo que sea.
Nosotros trabajamos en equipo porque cada uno de nosotros se quería salvar él. El instinto de supervivencia es individual. Y como cada uno se quería salvar él, necesitaba de los demás, porque sabíamos que solos nadie se podía salvar. Como los animales, cuando tienen un peligro, se juntan para ser más fuertes. Que fue lo que hicimos nosotros. Nos juntamos porque cada uno se quería salvar. No es que allá fue un permanente derroche de generosidad. No, había obviamente generosidad. Pero lo más fuerte que teníamos era un enorme instinto de sobrevivencia individual. Que sabíamos que para que cada uno se salve necesitábamos a los demás. En ese sentido, nuestros objetivos individuales estaban totalmente alineados con los objetivos del grupo, porque era la única forma que lo pudiéramos alcanzar. Por eso trabajamos en equipo, por eso teníamos una memoria virtual, sabíamos qué era lo que estaba pasando, sabíamos qué estaban haciendo nuestros compañeros. Y ese instinto de supervivencia era nuestra gran motivación, ¿no? La motivación no era externa, era absolutamente interna. Nadie nos tenía que decir nada. Cada uno quería vivir. Cada uno quería vivir él. Nuestros caminantes, Canesa, Parrado y Vicentino, son los héroes para mí. Ellos hicieron lo heroico, hicieron lo que yo no podría haber hecho. Caminaron 10 días por la montaña. Pero no por eso son los héroes. Perdón, no por eso son los líderes. Para mí el líder es una cosa totalmente distinta. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Muchas veces ser jefe dificulta el liderazgo. Ser jefe es tener autoridad. Ser líder es hacer que los grupos trabajen. Es hacer que los grupos se adapten a las circunstancias que están viviendo. Y hubo muchas personas de vuelta que dimos ese paso al frente y en muchas ocasiones decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué enfrentamos? Y el grupo se ponía a trabajar. Muchas veces, más que dar una orden, más que bajar una directiva, lo que había que hacer era silencio, era preguntar, era dejar que el grupo trabajara. No es algo que uno lleva y es un título. El título de ser jefe es tener autoridad. El liderazgo es, el líder es aquel que ejecuta actos de liderazgo. Y el líder el tanto y cuanto hace actos de liderazgo. El liderazgo puede hacerse hacia arriba, hacia los costados, hacia abajo. Lo que se necesita es coraje. Coraje para decir, aquí estoy. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está pasando con este grupo? ¿Cómo vamos a salir de la montaña? Ahora, cuando Canesa y Parrado y Vicentín se van a caminar, eso también es un acto de liderazgo. Porque cuando se van a caminar, abandonan al grupo. Y el grupo se tiene que hacer cargo sin sus papás, sin los tipos que mandaban. Nos tuvimos que hacer cargo nosotros. Y eso fue un acto de liderazgo de la gente que se fue. No lo pensaron de esa manera. Ellos se fueron a hacer lo que tenían que hacer y el grupo se quedó solo y se tuvo que hacer cargo de lo que estaba pasando. Y desde que ellos se van a caminar no se murió nada más, nadie más. De los 19 que habíamos salido de la luz, hasta el día que Canesa y Parrado salen a caminar, 3 más de nuestros compañeros murieron. Por distintos motivos. Pero el día que ellos se van, éramos 16. 10 días después, el 22 de diciembre, de vuelta escuchamos en la radio, como todas las mañanas,
perdido en la luz y que la habíamos recuperado con el destierro. Ese día escuchamos que 2 personas habían sido vistas caminando por la montaña. Esa sí era la noticia que estábamos esperando. Pero ya nos habíamos asustado, ya nos habíamos equivocado otras veces. Pero al rato vuelven a dar noticia. Y esta vez mencionan los nombres de Canessa y Vicentí. Canessa y Parrado habían llegado a Chile. Y decían además que 14 personas estaban vivos todavía sobreviviendo a los campos. Así que nos preparamos para el rescate. Prepararnos para el rescate no fue una explosión de emociones, no fue una explosión de alegría. Porque de alguna manera era lo que estábamos esperando. Estábamos esperando que nos vinieran a buscar. Estábamos esperando que nos encontraran. Estábamos preparados para salir. Nosotros nunca nos fuimos. Tuvimos 70 días trabajando para salir. Era lo lógico que saliéramos. Bueno, nos sentimos muy bien. Nos vienen a buscar y nos preparamos para salir. Nos repartimos el dinero. Hicimos planes para cómo íbamos a llegar al Uruguay. Íbamos a ir a Chile, a Santiago. De ahí íbamos a cruzar la cordillera del tren. Después en ómnibus a Buenos Aires, me acuerdo de la carrera de Montevideo. Nadie iba a volar, no sé por qué, pero lo descartábamos totalmente. Nos repartimos el dinero para tener algo de dinero para llamar por teléfono. Llamaríamos a nuestros padres y les decíamos, bueno, estamos llegando un poco tarde, no todos, algunos murieron, pero estamos llegando. Y pensábamos en el efecto que iba a causar en los padres de los chicos que no volvían. Y nos acordamos de ellos. Finalmente, el 22 de diciembre vimos llegar unos helicópteros, dieron unas vueltas, tiraron unos paquetes, saltaron 3 tipos. Yo corría hacia uno de los helicópteros. Algunos de mis compañeros se encontraron con esta gente que estaban asustadísimos porque ni se imaginaban qué iban a encontrar. Me acerco con los helicópteros y sale una mano que me toma el pantalón y me tira para adentro. Y cuando entro en el helicóptero me encuentro con Fernando Parrado, que había guiado a los helicópteros deshaciendo el camino que él había hecho para encontrarnos. Dice que cuando llegó a Chile, cuando llegaron los helicópteros, le preguntan a Parrado dónde están tus amigos y le ponen un plano y le dice, bueno, están acá. No, hombre, eso no puede ser, eso queda en la Argentina, tú no puedes haber cruzado toda la cordillera. No, están aquí. Entonces ahí lo toman, lo ponen en el helicóptero y dicen guianos. Y los va guiando. Hasta que al final llegan a una montaña y dicen, mis amigos están del otro lado. No van a estar ahí. No, si yo bajé por acá. No, tú no puedes haber bajado por aquí. No hice eso. Bueno, el helicóptero trata de pasar esa montaña, ese fue un ruido que nosotros habíamos escuchado. No puede, finalmente da una vuelta y aparece por el valle. Y así fue como salimos. Ese último viaje fue espantoso. El recuerdo del miedo más claro que tengo fue ese viaje en helicóptero. Increíble, ¿no? Es el viaje en el cual yo me estaba salvando, fue de pavor, ¿no? ¿Por qué? Porque él no estaba en control de la situación. Estaba siendo salvado por unos tipos, pero el helicóptero parecía que en cualquier momento se estrellaba contra la montaña. Pero finalmente pudimos salir. Miren, para nosotros, como les decía, haber salido de la cordillera es esta enorme alegría. Es enorme alegría por haber sobrevivido a la montaña. Pero no fue esa explosión de emociones. Porque, como les dije, nosotros nunca morimos. Estábamos esperando que nos vinieran a buscar. Estábamos como enojados
que no nos venían a buscar. Pero para los familiares nuestros es complicado. Ellos nos habían dado por muertos. No teníamos no había ninguna posibilidad de que nosotros estuviéramos con vida. Y 70 días después volvíamos de la muerte, flancos, rudos, groseros, pero vivos. Mi novia chilena tenía otro novio y yo me había muerto y no sabía qué hacer. Entonces me recibí a mí, pero estaba el otro huevón ahí que no entendía nada. Mi hermano que me sigue había asumido el rol de hermano menor y ahora hermano mayor, se había mudado de habitación y se tuvo que volver para atrás. En fin, hubo muchos ajustes. Ellos, de vuelta, para ellos sí fue una sorpresa que nosotros volvíamos. No sé si vieron cuando los mineros chilenos salen del pozo. Yo sentí algo parecido. Las mujeres de los chilenos se les tiraban encima, los abrazaban y todo. Y los tipos estaban incómodos. Se querían ir de ahí. Querían volver con sus amigos. Nosotros cuando salimos de la cordillera, lo más importante era estar con la gente con quien yo había pasado los 70 días. Porque había compartido 70 días en la montaña. Me molestaban las demostraciones excesivas de afecto de mi madre y de mi tía que me tiraban rosarios y decían milagro, milagro. Y no, yo no había sentido milagro, yo había sentido que había pasado pésimo durante 70 días y que sin embargo estaba feliz de volver a la normalidad. Ahora, esta historia que obviamente es muy complicada para nuestros familiares, para nuestros hermanos, y como tomó un tiempo de ir ajustándose, es mucho más complicada para los padres de los chicos que no volvieron. Porque los chicos que no volvieron no eran ni mejores ni peores que nosotros. No es cierto que los que volvimos somos los que tuvimos la actitud distinta. Todos quisimos vivir. Los que no volvieron son aquellos que estaban sentados en el lugar equivocado el día que tuvimos el accidente aéreo. O estaban durmiendo en el lugar equivocado el día que tuvimos la avalancha. Algunos de ellos hubiesen hecho contribuciones importantísimas después de su vida. Y algunos hicieron contribuciones muy fuertes mientras estuvieron con vida ahí en la montaña. Capitán, Liliana, que estuvo afuera. Gente que trabajó muchísimo y sin embargo no están. De vuelta, nosotros no somos distintos, no somos ni mejores ni peores que ellos. Pero tampoco hoy nos vamos a poner a preguntar por qué ellos sí, por qué ellos no, por qué ellos sí. No tiene respuesta. Lo único que puedo hacer hoy es agradecer en silencio lo que ellos hicieron al morir, permitiéndonos a nosotros sobrevivir, estar acá y poder contar. Miren, lo nuestro es una historia de sobrevivencia importante, fuerte, pero no necesariamente para cada uno de nosotros, porque para nosotros es parte de nuestra vida normal. Y a mí haberme caído en la montaña no me permitió después tener una visión más global, o ser el mejor padre, el mejor empresario, el mejor jugador de tenis o de golf, o lo que sea. Fui más o menos el que iba a ser con o sin montaña. Yo no puedo relacionar nada de la vida en la montaña a las cosas que he tenido que hacer después. Hay gente que va a decir, no, vos porque te caíste en la montaña sos así. No, no es cierto. Obviamente no soy la misma persona y a mí me afectó, yo no digo que no me haya afectado, pero no puedo relacionar nada de la montaña a cosas concretas que pasaron después, porque soy más o menos igual al que iba a ser si no me caían los Andes.
Y eso es nuestro gran activo, es la gran demostración de la resiliencia, la gran demostración de la enorme capacidad que tienen los seres humanos de recuperarse de las cosas más complicadas que nos tocan vivir. Y después tuvimos otras montañas que superamos, que así es la vida, de ir montaña tras montaña. Y no por haber pasado una gran montaña, después viene el llano. No, después hay más. ¿No? Y así vamos subiendo montaña tras montaña. De vuelta, esa es de alguna manera nuestro testimonio, ¿no? Es decir, la capacidad de recuperarnos de las situaciones muy complicadas. Por eso, yo digo que somos todos sobrevivientes. Y nosotros hemos sido, además, resilientes, porque allí en la montaña no estábamos solos. Siempre nos reconocíamos como seres humanos. Y nos ayudábamos, y nos cubríamos, y nos reflejábamos en el otro. Eso nos permitió mantenernos siempre como humanos. Y después, cuando salimos de la cordillera y tuvimos y contamos lo que nos pasó en la montaña, siempre donde vamos recibimos el mismo cariño, la misma contención, el mismo respeto que hoy siento de todos ustedes. Y eso es la base de nuestra resiliencia. Si a nosotros nos hubiesen acusado con el dedo o perseguido, nos hubiésemos pasado la vida defendiéndonos de lo indefendible. Y no ha sido necesario. No ha sido necesario porque de vuelta, como ustedes, la gente nos llena de cariño y de comprensión. ¿Saben por qué? Porque cuando yo cuento mi historia, cada uno piensa en sus propias historias, en sus propias dificultades. Y yo lo único que hago es decirle, yo superé mi montaña y cada uno puede superar las suyas. Y es esa enorme posibilidad, es esa enorme oportunidad que tenemos de seguir caminando. Y que como nosotros en la montaña no bajamos los brazos, espero que ustedes también no bajen sus brazos. Así que bueno, muchas gracias por haber vivido Corrientes de 3 años. Yo soy el primer gerente de la Quilmes. Incluso alguien me decía hoy que soy el primer habitante que hubo en la Torre Costanera, pero eso era un esqueleto vacío, ahí vivíamos nosotros. Durante el tiempo aquí en la Quilmes que hice muchísimos amigos, de los cuales hay algunos de ustedes acá. El tema de los Andes era un tema del cual yo no hablaba. Todo el mundo lo sabía, creo, ¿no? Pero nunca nadie me dijo nada, y cuando la gente no me dice nada, yo no me salía automáticamente. Hablábamos, así que era una cosa privada. Y así fue durante muchos años, hasta que obviamente uno se pone un poco mayor, se da cuenta de que tiene algo para compartir y me puse a compartirlo. Pero por eso para mí volver a Corrientes es muy especial. Es muy especial por esto, porque de alguna manera compenso ese silencio que tuve durante los 3 años que viví acá y los muchos años que después he seguido viviendo en Corrientes, y agradecerle, ¿no? Ese respeto que me tuvieron cuando todos sabían la historia y sin embargo me aguantaron, ¿no? Fue un tiempo que yo todavía necesitaba ir cicatrizando mi vida, y por otra parte era un tiempo que yo tenía otras cosas que hacer, ¿no? Imagínense que siendo el gerente de la Quilmes no iba a estar dando charlas y hablando de la montaña todo el día porque hubiese sido muy bárbaro. Bueno, gente, muchas gracias, han sido muy amables.